Bien, estimados colegas, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Estimado doctor Luis Apolín, muy buenas tardes también a su persona. Estimados colegas, como tienen conocimiento, el día de ayer pasó una cosa fortuita, que a mitad de clases se fue la energía eléctrica del doctor Luis, razón por la que se suspendió nuestra jornada del día de hoy, a mitad de trabajo, diríamos, ¿no? En ese sentido, el día de hoy vamos a recuperar lo programado que fue para el día de ayer, lo que es la subprueba de comprensión lectora. Y para ello, pues en sala ya se encuentra el doctor Luis, a quien vamos a recibirle con fuertes palmas. Adelante, doctor. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Reimer. ¿Cómo está? Un gusto. Bueno, creo que está de más las explicaciones y las disculpas del caso. Una cuestión fortuita, estimados colegas, que por aquí, donde estoy radicando ahora, el fluido se fue y recién regresó en la mañana. ¿Ya? Pero bueno, son cosas que pasan. Espero la comprensión de todos ustedes. Buenas tardes, colegas, ¿cómo están? A ver, vamos a comenzar sin mayor dilación en el punto donde nosotros nos quedamos ayer. Justamente estábamos departiendo, estábamos conversando rápidamente en torno a ciertos aspectos fundamentales que debemos de tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un texto, cualquiera que sea ese texto. Por cierto, hoy vamos a optar, después de nuestra práctica calificada, van a revisar conmigo una de las subpruebas del año 2019, solamente un texto, y vamos a poner en práctica justamente lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Y van a ver cómo es la coherencia y cómo funciona este mecanismo que estamos tratando de implantar. Ubicación del tema, punto fundamental para, eh, digamos así, comprender o que garantice que nosotros estamos comprendiendo el texto. Luego hablamos de la idea principal. En el caso de la idea principal, también me garantiza que si uno extrae adecuadamente la idea principal, garantiza que esa persona definitivamente ha comprendido el texto. Hasta ahí habíamos conversado ayer y habíamos indicado una especie de pequeña fórmula en donde los colegas afirmaban, los colegas reafirmaban el punto de que definitivamente toda idea principal es una afirmación de lo que dice el texto o simplemente es un resumen de toda la lectura. Hasta este punto habíamos conversado, ¿no? Luego habíamos, a ver, vamos a colocar el silencio. Muy bien, no vaya a ser que se filtre por ahí el audio. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Mejor a veces se nos reactive el micrófono, ¿no? Ya, ahora sí ya no se va a reactivar. Como siempre, colegas, no se olviden, si hay preguntas en el chat o si hay preguntas también, pueden levantar la manito para poder darles el pase correspondiente. Muy bien. Ayer habíamos hablado hasta este punto y habíamos dado este pequeño ejemplo en torno a la extracción, claro está, de la idea principal. Y habíamos recordado lo siguiente, y justamente en ese punto el fluido eléctrico nos jugó la mala pasada. Hablábamos sobre el tema de lo macro. A ver, me preguntaban, profesor, la idea principal es la idea general. Ya. Cuando yo digo que es la idea general, puede prestarse para digamos, para un malentendido. Cuando hablamos de una idea general, una idea global, estamos hablando de lo que Theo van Dijk llama la macroestructura. En otras palabras, el tema. O sea que cuando yo empleo el término general, colegas, general, da a entender eso, la macroestructura, el tema. Profesor, si en el examen entonces nos piden cuál es la idea general del texto, ¿qué nos están pidiendo? El tema. El tema. En el examen que vamos a dar en unas semanas, nos van a pedir eso, la idea principal. Así de frente va a ser colegas, se van a fijar que lo bueno del examen del ministerio es que no tiene ambigüedades. Es decir, que no se hacen problemas por la definición. ¿Cuál es la idea principal del texto? Se acabó.
El tema del texto es listo. No hay esa ambigüedad que tal vez en algunas pruebas se presenta. En el ministerio no hay eso. Y hoy día lo vamos a comprobar cuando revisemos justamente uno de los textos, tratando de aplicar este método. Por eso era la aclaración, ¿no? Era la aclaración. En todo caso, para resumir la situación, si nos piden a nosotros cuál es la idea general, nos están pidiendo la idea global. Por ende, nos están pidiendo la macroestructura y como tal, el tema. ¿Listo? En el caso de la idea principal, una vez más, es un resumen de todo el texto. Puede estar ubicado en cualquier lado, de eso también hablamos, aunque, eso no les dije, de todos los textos que nos da el Ministerio de Educación, gran parte de esos textos son informativos, son expositivos. Yo considero que la mayor parte de esos textos tienen esa característica. Por ende, podemos suponer que la idea principal la podemos encontrar quizá en la mayor parte de las veces al inicio. ¿Por qué pasa eso, profesor? Bueno, los textos expositivos tienen la ventaja, al ser informativos y a ser bastante explícitos, tienen la ventaja de ser de más fácil resolución. Tienden, digo, quizá para algunos es más complicado, pero tienden a tener esa naturaleza más sencilla, por lo menos de leer o de digerir la lectura como tal, ¿no? Muy bien. Bueno, ese fue el punto que nos faltó aclarar ayer y justamente cuando estábamos hablando del tema de la macroestructura, es que el fluido nos jugó esa pasada aquí en mi zona. Bueno, en fin, colegas, tal vez quedó algo pendiente, alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario de parte de ustedes. ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. Bueno, eso fue todo. Ahora vamos a continuar con la práctica. ¿Ya? Seguimos practicando. Ahí por ahí un colega nos dijo ayer, definitivamente la teoría va de la mano con la práctica. Eso es obvio. Pero si no, si practicamos sin tener en consideración ciertos preceptos teóricos, siempre nuestra práctica va a ser, puede caer en saco roto, puede caer, no siempre, pero puede caer en saco roto, ¿ya? Es igual que en matemática, ¿no? Tiene esa misma consideración. Muy bien. Ahora quiero que observen el siguiente gráfico. Es un gráfico. Es una infografía, ¿ya? A ver, quiero que lo observen y aquí sí, colegas, pensamos bien y de la misma manera, ¿cuál es el tema y cuál sería la idea principal de esta imagen? A ver, vamos a darnos unos 2 minutos. Vamos. Muy bien, colegas. A ver, algo rapidito, ¿no? A ver, vamos a recordar aquí, esta imagen, esta infografía. Les voy diciendo, si les pido el tema, les voy diciendo, eh, el tema no es la infidelidad femenina, no es la infidelidad femenina. A ver, vamos, ya con eso descartamos, creo, algunas opciones. Colegas, en el chat, ¿cuál sería el tema? Solamente el tema. A ver, solamente el tema. Por el chat, en esta infografía. A ver, vamos, ¿cuál sería el tema? Ya hemos descartado una posibilidad. A ver. Vamos a ver el elemento del tema.
el elemento del tema. A ver, ¿cuál sería el elemento del tema? A ver, el tema o el elemento del tema, ¿no? Los dos, o los dos sería, o si no, uno de ellos. El elemento, nada más. A ver. Muy bien, saber el porcentaje de la infidelidad. Muy bien, colega Brígida, pero hay un problema. Es saber. En ese caso está empleando usted un verbo. Está empleando un verbo. A ver, vamos a quitar ese verbo y vamos a enfocarnos mejor ahí. A ver, ¿cuál sería el tema? A ver, estamos cerca. La colega Brígida se ha percatado del asunto, ¿no? A ver, vamos. Infidelidad en las mujeres. A ver, colega Karina, hemos quedado que el texto no habla de la infidelidad femenina. Claro, digamos que es un subtema, pero en general, ¿de qué habla el texto? A ver, el 45% de mujeres guardan su secreto. Ya, estamos cerca, muy bien, pero ¿qué secreto? ¿De qué? Ahí lo dice incluso, ¿ah? El porcentaje de la infidelidad. Tampoco, colega Brígida, tampoco. A ver, vamos. Ese es un subtema, ¿no? Es un subtema. Ahí hay algo que nos estamos olvidando. Hay una palabra bien grande que está ahí. Ah, muy bien, colega Elsa. Confesión de las mujeres. Ya, ahora sí, tomemos esa palabra confesión. Secreto de la infidelidad de las mujeres. Tomemos la palabra confesión. Ya vamos, tomemos la palabra confesión, porque ahí lo que prima no es el hecho de que la mujer sea infiel, o sea, eso es lo de menos. Aquí está jugando en la idea de que no confesarían una infidelidad. A ver, muy bien, colega Londra, estamos cerca, pero utilicemos la palabra confesión. A ver, vamos. Confesión de una, no es, o bueno, confesión de una infidelidad femenina. Muy bien, ahí está, muy bien, muy bien. Listo, colegas, excelente. A ver, bueno, por ahí, ¿no? Se acerca. Vamos a escribirlo mejor al chat, ¿ya? Quedaría más o menos nuestro tema así. Confesión de, eh, confesión femenina de una infidelidad. Ahí está. Ese sería nuestro tema y giraría en torno a la palabra confesión, porque justamente el texto no nos habla de cuántas mujeres son infieles, eso no nos está hablando el texto, para nada. Está hablando de un porcentaje de mujeres que no confesaría la infidelidad. Eso es lo que está hablando. Muy bien. Ahora, si les pido la idea principal, eso sí hemos acertado. La colega Nilda, la colega Silvia, claramente se han dado cuenta que la idea principal es el título de esa infografía, ¿no? Porque es la afirmación, pues. 45%, 41% de las mujeres no confesaría una infidelidad jamás ni a su mejor amiga. ¿Lo ven? Ahí está la idea principal. Muy bien, ¿y esa idea principal se armoniza con el tema? Claro que sí. Confesión femenina de una infidelidad. ¿Qué se dice de la confesión femenina de una infidelidad? Que el 41% de esas mujeres jamás se la confesaría ni a su mejor amiga. ¡Pum! Listo. Entonces la persona que lee este gráfico va a saber de qué habla el texto. Mucho cuidado, colegas. Por ejemplo, si yo les muestro este gráfico, ¿de qué habla? Ah, que las mujeres sacan la vuelta. No, no, no. De eso no habla. De eso no habla la imagen, como ustedes se pueden percatar. Eso es comprensión. ¿Ya? Eso es justamente el nivel de comprensión. Vamos. Por último, para pasar ya a nuestra práctica calificada, o perdón, nuestra práctica dirigida. A ver, tenemos ahí un pequeño texto. Les voy a pedir lo mismo. Tema e idea principal. Vamos, colegas. 5 minutos. A ver.
Muy bien, colegas. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el tema? En 3 palabras, ¿cuál es el tema? Por el chat, a ver, colegas. ¿Cuál será el tema? En 3 o 4 palabras. A ver, ¿cuál será el tema? A ver, colegas, del texto. muy bien, colega. La formación del pueblo inglés. Ya, muy bien. Pero hay una palabra que se repite en todo el texto. Muy bien, colega Brígida. Muy bien, colegas. Hay una palabra que se repite. Inmigración, inmigración, inmigración. Muy bien, colega Elsa. La influencia de la inmigración en la formación del pueblo inglés. Claro que sí, colegas. Entonces, nosotros debemos ubicar siempre esa palabra, ese elemento, esa palabra ancla. A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería entonces el tema? El tema, y lo voy a subrayar aquí, ¿ya? La migración, ¿no? La migración o la migración en la formación del pueblo inglés. Ahí está nuestro tema. Y obviamente, ¿qué se dice de la inmigración en la formación del pueblo inglés? ¿Qué se dice? Que una característica importante de esa formación del pueblo inglés es la influencia que ha tenido la inmigración a lo largo de su historia. Todo esto entonces es la idea principal o la afirmación primordial del texto. Y todo lo que está aquí justamente nos aclara cómo ha sido esa importancia o qué tanto ha importado. Muy bien, colegas. Claro que sí, colega Nilda. A ver, la inmigración como característica importante para la formación del pueblo inglés a lo largo de la historia o de su historia, ¿no? Para ser más precisos. Muy bien, perfecto. Ahí está, colegas. ¿Ven? En el examen que nos dan, extraer la idea principal, ¿tiene esa misma connotación? Por supuesto. Tiene exactamente la misma connotación. ¿Y de qué vale, profesor, saber el tema, la idea principal, si a nosotros nos preguntan otras cosas, colegas? Como ya les dije, acertar con el tema y la idea principal en un texto es garantía de que nosotros hemos comprendido el texto. Así que cualquier pregunta que nos den, la vamos a poder responder adecuadamente, de forma adecuada. Por eso, muy bien. Perfecto. También, colega Karina, ¿no? Influencia de la formación del pueblo inglés, ¿no? Eh, debido a la inmigración tal como está ahí, ¿no? Muy bien. Perfecto. Ahora vamos con nuestra práctica calificada. Ya, a ver. Perdón, nuestra práctica dirigida, colegas. A ver, un momento. Es la práctica dirigida número 2. Ahí está. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Muy bien. A ver, colegas, vamos con nuestra práctica dirigida número 2. Tenemos el texto número 1. Muy bien. No es usual en el examen, pero hay que estar preparados para todo. Puede ser que en el examen justamente venga un texto discontinuo, es decir, una imagen acompañada de algunas palabras, de algunas ideas. Vemos aquí una especie de brújula que está dirigiendo o está ubicando en 4 puntos, 4 dominios. Dominio 1, preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, debe ser algo pedagógico. ¿Qué prioriza en el dominio 1? La preparación del aprendizaje. Dominio 2, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Lo que he preparado, lo enseño. Dominio 3, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. En el dominio 3, incluyo a a la comunidad educativa. Y el dominio 4, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Aquí se centra en el docente, exclusivamente en el docente. Muy bien. He realizado mi lectura exploratoria. Ahora voy con las preguntas. La imagen muestra esencialmente. ¿Qué significa que algo que muestra esencialmente? Nos están pidiendo
el tema. A ver, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí que destaca? ¿Cuál es la respuesta, colegas? A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, en el chat, colegas, la imagen muestra básicamente qué cosa. ¿Qué nos muestra? Así, bueno, profesor, una brújula, ya, pero obviamente la brújula solamente es un modelo, no es un símbolo. Muy bien, colega Silvia. Claro, se centra en la enseñanza, ¿no? Pero ¿cuál sería la respuesta en esta práctica? La B nos dice, ya una brújula, muy bien. Y sus puntos. Eh, a ver, claro, es una brújula y sus puntos, eso es cierto. Sin embargo, muy bien, colega Sonia, ¿qué es lo que destaca ahí? La presencia de los 4 dominios. Dominio 1, 2, 3 y 4 que están colocados en una brújula, ¿no? Muy bien, la respuesta es la C. 4 dominios. Muy bien, muy bien. Seguimos. Ese es el tema. A ver, vamos con la pregunta 2. El término articulada. A ver, ¿dónde está articulada? Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. O sea, tienen que llevarse bien, pues, ¿no? Tienen que estar con ella unida. Obviamente la respuesta, ¿cuál es, colegas? Es la C, muy bien. Es la C también, colegas, ¿ya? La C, perfecto. Aquí también, por si acaso. Listo. 3. Es cierto, nos piden aquí, es cierto con respecto al texto. Aquí simplemente, esto es una pregunta literal, así que lo único que tenemos que hacer es buscar en qué parte del texto está la respuesta. A ver, la A. El dominio 4 prioriza a los directivos. A ver, vamos al dominio 4. Desarrollo de la profesionalidad. No, no habla nada de directivos, nada, nada. La B. El dominio 1 y 2 se enfoca en los estudiantes. A ver, aprendizaje y enseñanza de estudiantes. Sí, 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 sí. Creo que la respuesta es bastante lógica, ¿no? La B de bueno. Muy bien. Y 4. A ver, la 4 dice, la imagen en la brújula es empleada como una analogía, como una comparación, la cual podría entenderse como que, a ver, vamos con la brújula, ahí hay una brújula, ¿no? En la brújula vemos los 4 puntos cardinales, cada punto cardinal tiene la misma importancia y relevancia para ubicarnos, ¿no es cierto? Ya. Igual sucede con los dominios, son 4 dominios que al igual que los puntos cardinales, son necesarios para lograr justamente el aprendizaje. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 4? Muy bien, por ahí la colega escribió la C, la E. Bueno, claro que es la C, debería ser, ¿no? Claro, colega Pilar. Claro, tiene toda la razón. La última, ya, vamos a poner la última, ¿no? La importancia igualitaria de cada dominio, al igual que los puntos cardinales. ¿Eh? Ahí está exactamente lo que nosotros hemos dicho. Muy bien, perfecto. La C, bueno, la E que debería ser la C. Ahora, ¿cuál será el propósito de la imagen? A ver, colegas, a ver. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál era el tema de la imagen, profesor? Los 4 dominios. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué quiere hacer el autor con los 4 dominios? ¿Qué hace el autor? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Explica, profesor, las relaciones. A ver, las relaciones. Nos dice, el dominio 1 se relaciona con el dominio 2, algo así menciona. Profesor, lo infiero. Ya, pero para hacer esa inferencia tendría que haber, obviamente, basarme en alguna información del texto y eso no lo hace, solamente lo expone. Mostrar el contenido de cada uno de los dominios. Muy bien, colegas, excelente. La respuesta sería la C. ¿Qué tal nos fue? Acertaron, me imagino, de los 5 acertamos 4. Me imagino, ¿no? 4 por lo menos. Bueno, estamos en un buen puntaje. Bien, perfecto. Por eso, para averiguar también el propósito, como lo vamos a ver en la siguiente sesión, siempre se tiene que ubicar el tema y la idea principal, ¿ya?
Muy bien. A ver, continuamos con lo nuestro. Tenemos el texto 2. A ver, les voy a dejar unos minutos igual para que ustedes le den una lectura al texto número 2. Vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Para ayudarles, vamos a ir bajando o vamos a hacer algo más interesante. Vamos a emplear nuestra herramienta de lectura en voz alta. A ver, por aquí está, ahí está. Vamos a escuchar cada párrafo, colegas, y lo vamos a comentar, ¿les parece? De cada párrafo tenemos que sacar una palabra clave, una palabra ancla. A ver, comenzamos. Ah, no, espérense un momento, colegas, les he compartido mal. Ahora sí. Ya, prestamos atención. Texto 2. En la ciencia abundan las paradojas. Y el que los sismólogos examinen el cielo tratando de encontrar el porqué de los terremotos resulta también paradójico. Muy bien. ¿Hasta aquí de qué me está hablando, profesor? Parece que nos está hablando de las paradojas, pero también ha hablado de los sismólogos, que estudian los sismos, los terremotos. A ver, continuamos con la lectura. Paradójico. Una de las tareas más importantes de la sismología quizás sea descubrir los elementos que vaticinan dichos movimientos o, por lo menos, una señal que nos permita predecir con seguridad el cataclismo. Pero desgraciadamente, por el momento ha sido imposible hallarla. Muy bien, colegas. Aquí nos hemos dado cuenta que, si bien comenzó hablando de las paradojas, hay una especie de paradoja que estudian los sismólogos, ¿no? Muy bien. Ay, pero la palabra que ahora se ha repetido con más frecuencia es sismólogos. Sismólogos. Quienes tratan de descubrir ciertos elementos para poder vaticinar o predecir los sismos. A ver, continuamos con la lectura. Hallarla. Es probable que UDA haya oído A ver, vamos a ver un momentito, colegas. Ya, ahora sí. Una vez más. A ver. hablar del misterioso fulgor atmosférico o del inesperado relámpago en el cielo claro que preceden a los terremotos. ¿Serán esos fenómenos simples coincidencias? Según la ecuación de Clapeyron-Mendeleev, el cambio en la presión del gas contenido en un recipiente cerrado modifica también la temperatura de este. Por ejemplo, si UD toma una jeringa con una aguja sin agujero y comienza a apretar el émbolo, verá que a mayor presión, más lata será la temperatura del aire en el interior de la jeringa, y viceversa. Luego, conectando los autorregistradores a los captores de temperatura y presión, se podrá ver que la temperatura cambia según la presión del aire. Muy bien. Aquí un consejo, estimados colegas. Profesor, esa parte donde ha explicado cómo funciona, yo la verdad me he mareado, dirán algunos colegas. Profesor, no he entendido nada. Estaba entendiendo bonito, estaba entendiendo de que hay una relación aparente, hay un estudio de una relación aparente entre los fenómenos atmosféricos y lo que ocurre con los terremotos. Hasta ahí todo iba bien. Pero cuando comenzó a hablar de la ecuación de Clapeyron-Mendeleev, ya me perdí, profesor. Ya. Consejo, estimados colegas. Si ustedes encuentran una parte con una descripción altamente técnica, como ocurre aquí, aunque no es tan técnica, pero bueno, si ustedes encuentran un texto, un fragmento, un párrafo del texto que tenga una descripción así de técnica o más, no se asusten. Simplemente léanlo con calma, tratando de entender lo necesario. Si no se comprendió a cabalidad, simplemente continuamos con la lectura, porque ya ustedes saben cuál es la idea principal. Ustedes ya tienen en su cabecita las palabras clave y eso es suficiente para responder cualquier pregunta del texto. A ver, continuamos con la lectura, ¿sí? Aire. Lo curioso del caso es que este fenómeno archiconocido, en la atmósfera se da en sentido inverso. Allí, los cambios transcurren no de modo paralelo,
sino en contrafase, es decir, cuanto más lata es la temperatura, tanto más disminuye la presión. En un gráfico temperatura-presión, las curvas se repetirían una tras otra, pero en reflexión especular. No obstante, si se doblase en dos la hoja del gráfico, se vería que estas curvas coinciden exactamente. Muy bien. Sigue empleando esa idea, ¿no? Esa idea del gráfico de la temperatura-presión. A ver, vamos a seguir leyendo. A ver, vamos a seguir leyendo y ¿qué encontramos? En la parte final. Exactamente. Cabe señalar que los múltiples intentos hechos para encontrar una relación entre los cambios que transcurren en la atmósfera y los procesos tectónicos de la Tierra no han dado los resultados esperados. Principalmente porque la temperatura, la presión y otros parámetros han sido examinados en forma aislada, cuando lo correcto era interrelacionarlos. Muy bien, colegas. En el último párrafo creo que ustedes ya han comprendido exactamente el problema. A ver, vamos a ver. Seguramente cuando han leído el texto, cuando han escuchado el texto, han tenido una especie de desequilibrio o de pérdida en relación al párrafo 4, 5, ¿no? Y 6 también. Ya como que nos hemos perdido, profesor, pero el texto nos estuvo hablando sobre la relación que puede existir entre los fenómenos atmosféricos y los sismos. Y en el último párrafo, el autor está manifestando su conclusión. Cabe señalar que los múltiples intentos hechos para encontrar una relación entre el cambio que transcurre en la atmósfera y los cambios tectónicos, terremotos en la Tierra, no han dado resultados, principalmente porque la temperatura, la presión y otros parámetros han sido tomados de forma aislada cuando deberían ser tomados de forma interrelacionada. Muy bien, o sea, en resumidas cuentas, habrá, según el autor, una relación entre los elementos atmosféricos con elementos terrestres, o sea, como sismos. Aparentemente no. ¿Por qué razón? Porque se han tomado los estudios de forma aislada sin interrelacionarlos. ¿Ya está? Vamos, las 6. A ver, el autor, ¿qué busca? ¿Qué pretende centralmente? Bueno, ¿cuál es el tema, colegas? ¿Cuál es el tema? A ver, díganme ustedes, profesor, el tema tiene que contener dos palabras: sismos y cambios atmosféricos, porque esas son las dos palabras que se repiten en todo el texto. Entonces, por esa simple lógica, estimados colegas, ¿cuál es la respuesta? Incluso por simple descarte, ¿eh? ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, colegas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, si uno sabe el tema y la idea principal, ya respondió todo el texto. Según el texto anterior, ¿es correcto afirmar? Ah, bueno, en este caso tendríamos que citar uno a uno. A ver, vamos a ver. La temperatura de un recipiente cerrado es alterada por un cambio en la presión del gas que contiene. A ver, tendríamos que revisar esa parte. Y sí, vayan a revisarlo sin miedo. A ver, si usted toma una jeringa con una aguja sin agujero, muy bien, aquí está la 1, ¿no? A ver, vamos a ver. Según el autor del texto, es correcto afirmar. A ver, la temperatura de un recipiente cerrado es alterada por un cambio en la presión del gas que contiene. Sí, verdadero, verdadero. A ver, 2, ¿está demostrado que los relámpagos siempre preceden los sismos? No, eso no menciona en el texto bajo ninguna circunstancia. En la atmósfera hay mayor presión cuando hay mayor temperatura. Bueno, colegas, por simple descarte, obviamente no podría ser la 3, pues, ¿no? Ya no, eso es falso, o sea, por simple descarte de alternativas. ¿Cuál es la respuesta, colegas? A ver, obviamente la respuesta no puede. Miren, estoy descartando, ya sé que la 1 es cierto, sé que la 1 es cierto, sé que la 2 es falsa, ¿ya? Así que no tengo otra opción. ¿Cuál sería la respuesta, colegas? ¿La B? Claro, pues, la B. Ahí está, simple descarte. La B de bueno. Muy bien. La 8. Del texto anterior. A ver, la 8. Se puede deducir. A ver. Pregunta, colegas. La idea principal, ¿qué palabras tenía? La palabra sismo
y la palabra cambios atmosféricos. Escuchen lo que les voy a aconsejar, colegas. Cuando en el examen a ustedes les pregunten, ¿del texto anterior se puede deducir? Así de manera general, tal como lo están escuchando. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo una información que no está en la lectura, pero que yo lo puedo suponer a partir de la idea principal, porque aquí no nos están indicando un punto exacto. Entonces, la deducción en este caso tiene que contener las dos palabras necesarias. ¿Cuáles son esas dos palabras necesarias? Cambios en la atmósfera y los movimientos telúricos o los movimientos tectónicos, ¿no? Que según el autor, los resultados de esos estudios no explican por qué razón todavía ocurren los sismos, porque se han estudiado de forma aislada, dice el autor. ¿Cuál sería la respuesta? La C. Muy bien, la C. Ahí está. Muy bien, vamos con la 9. El término archiconocido. No hay que guiarnos de lo que sabemos del diccionario, ¿no? Hay que fijarnos siempre bien. Es que este fenómeno archiconocido en la atmósfera, el término archiconocido, ¿qué connota? Es un término, es archiconocido, dice. Bueno, es conocido, pues, ¿no? Claro, es la B. Muy bien, colega, muy bien. Es la B de bueno. Perfecto. Común, pues, corriente, ¿no? Un fenómeno estándar. Muy bien, colegas. Listo, excelente. Ahora sí, continuamos con el texto número 3. Pero este texto ya les corresponde a ustedes. A ver, colegas, vamos a ver qué tal nos vaya. Igual, de la misma manera. A ver, vamos a darnos unos 5 minutos. Por favor, ubiquen el tema y la idea principal. A ver, vamos. Muy bien, colegas, muy bien. A ver, vamos a continuar. A ver, vamos a proceder a hacer una lectura así rápida, utilizando nuestro lector, pues, ¿no? Claro está. A ver. Ujú. Por aquí está. No quiere descartarse. Ahí está. A ver. Texto 3. Tras 32 años de cine mudo, a la Warner Brothers se le ocurrió la idea de narrar mediante las palabras lo que hasta aquel entonces había sido contado en términos estrictamente visuales, y el 5 de octubre de 1927 presentó El cantante de jazz, con partes habladas y cantadas. Muchas personas no recibieron la aparición de ese invento con señales de aprobación. Las primeras películas sonoras hicieron presagiar una catástrofe. La palabra incorporada a la película constituía un factor perturbador. El cine parecía regresar a sus primeros tiempos, y la teatralidad y el énfasis, ya casi olvidados, volvieron a invadir las pantallas. Muy bien. Listo, colegas. Aquí está hablando del cine. Ya, el tema es el cine. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó con el cine? A ver, díganme ustedes, colegas,
¿Cuál sería la idea principal de esta breve lectura? A ver, ya, el cine, ¿no? Tiene que ver con el cine. ¿Qué es lo que pasó en el cine? A ver, ¿qué le hicieron al cine? Tomando solamente el elemento. A ver, colegas, ¿qué pasó con el cine? A ver, descubramos siempre la idea principal, ¿ya? Siempre, siempre. A ver, ¿qué pasó con el cine, colegas? Muy bien, se le incorporó la palabra. Listo, listo, colega Pilar. Se le incorporó a la palabra y eso obviamente trajo problemas, etcétera. Muy bien, ya. Vamos con esa idea. Pregunta 10. La idea cardinal, ya. La idea cardinal, cardinal es sinónimo de principal, así que no hay mucho que decir ahí. Nos están pidiendo la idea principal. Muy bien. La idea principal, en este caso, miren, la idea principal ha sido formulada como si fuera un tema, ¿no? Pero igual cumple. Nos habla de las películas, las primeras películas sonoras. Ahí está, aunque técnicamente no es una, digámoslo así, una idea cardinal o una idea principal, por lo menos tiene esa connotación. Perfecto, ahí está entonces. Muy bien, continuamos. Es una idea que no se expresa en el texto. Es algo que no está en la lectura. A ver, eso es por descarte nada más. Las primeras películas no tuvieron popularidad. ¿Mm? A ver, El cantante de ellas fue una película sonora, ¿sí? Eso sí lo sabemos, eso es cierto. Queda. Estamos buscando lo que no se expresa. El cine mudo estuvo presente más de 3 décadas. A ver, vamos con estas dos alternativas. A ver, ¿qué pasó? Ujú. El cine mudo, dice, tras 32 años. Sí, eso sí estuvo presente más de 3 décadas, definitivamente. Así que esto se queda. ¿Cuál es la respuesta, colegas? Por razones obvias de simple descarte. Las primeras películas no tuvieron popularidad. Eso es falso, ¿no? Eso va más allá de la información que nos da la lectura. Muy bien. Presagiar. A ver, vamos a ver, ¿dónde está presagiar? Las primeras películas sonoras hicieron presagiar una catástrofe, que tal vez se iba a venir una catástrofe encima. Bueno, clarísimo. Se entiende como un pronóstico. Listo. Muy bien. ¿Qué tal nos fue en nuestra breve práctica calificada, colegas? ¿Cuántos aciertos tuvimos de estas 12 preguntas? Porque hay 12, ¿no? Hay 12 ahí. A ver, ¿cuántas tuvimos? Si de esas 12 tuvimos de 10 para arriba, estamos súper bien. Ya estamos preparados para rendir un examen. ¿Sí? Muy bien. Profesor, pero si tenemos de 6 a menos, ahí sí la situación está un poco crítica. Nos da a entender que definitivamente tenemos que seguir repasando, colegas. ¿Ya? Tenemos que seguir repasando, revisando y leyendo constantemente, que eso justamente mejora nuestra práctica de comprensión. ¿Alguna consulta, algún detalle, algún comentario, colegas, para seguir revisando ahora el examen? Sí, vamos a revisar el examen después de nuestra práctica dirigida. A ver. Ninguna al parecer, ¿no? Todo está bastante claro. Listo. Continuamos entonces con nuestra revisión. A ver, vamos a compartir pantalla. Listo, colegas. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí, seguro algunos lo recordarán, o también lo han visto, es la prueba la prueba o el examen docente del año 2019. Creo que fue el último que dimos, sí, definitivamente fue el último que dimos, año 2019. Profesor, pero usted nos está mostrando el de educación básica alternativa. Colegas, para la prueba de comprensión lectora es exactamente lo mismo sin importar el nivel o la especialidad o la modalidad. Ya en este caso la modalidad no interesa. El examen en la subprueba de comprensión de textos es exactamente lo mismo para todos.
¿ya? Así que, si les muestro esto de educación básica regular, es lo mismo. Muy bien. Aquí está, es del año 2019, miren. De julio, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo ya? A ver. Ahí están las instrucciones que no han variado, colegas. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ujú. Muy bien. Ya, ahora sí. Vamos con la lectura del primer texto. A ver, colegas, tal como les recomendé, cuando ustedes estén en el examen, comiencen con la primera lectura, la primera pregunta, y no paren hasta la última pregunta. Y de ahí, lo que se han olvidado, retroceden, vuelven, lo revisan, si es que faltara algo. No cometan el error que muchas veces se comete cuando leen un texto, les parece grande, les parece extenso y dicen, uy, qué aburrido, mejor me voy un ratito para revisar con matemática y se ponen a revisar matemática. Uy, tampoco entiendo, mejor me voy a conocimientos pedagógicos. Y de ahí comienzan un proceso de saltamonte, ¿no? Pasan de una pregunta a otra, saltando de una a otra y al final, lamentablemente, no se logra el objetivo. Recomendación es ser disciplinados. Arrancamos desde la 1 hasta la 70 sin parar. A ver, la subprueba de comprensión lectora. Aquí está. Esto no va a tener mayor variación porque según la norma está todo igual. ¿Ya? A ver, comenzamos. El orden puede ser variable, pues ustedes saben que las preguntas, las fichas vienen también variadas, ¿no? No tienen el mismo orden, pero los textos sí están ahí, son los mismos para todos. Vamos a arrancar entonces con la lectura. A ver, están en el examen. Claramente, lo primero que tienen que hacer es ver el volumen del texto. Bueno, el texto está ocupando casi 2 carillas, ¿no? Es bastante extenso, pero eso no debe desanimarme. Y debo recordar lo que hemos dicho y deben recordar siempre lo que hemos dicho aquí en clase, en aula. Hay que buscar siempre palabras ancla, los temas. A ver, comienzo la lectura. Como yo lo haría, yo les pido también que ustedes quizá imiten, que ustedes también prueben. A ver, tenía un hermano pequeño y a nadie más tenía. Muy bien. Aquí me está hablando de un hermano. Hacía mucho tiempo, desde la muerte de sus padres, habitaban los dos solos esa playa desierta. Padres muertos, vivían en una playa desierta, 2 hermanos, rodeada de montañas. Pescaban, cazaban, recogían frutos y eran felices. Muy bien, 2 hermanos que viven en una playa desierta, aparentemente rodeado de montañas, los 2 solitos. En verdad, tan pequeño era el otro, tan pequeño era el otro, apenas como la palma de su mano. Aquí hay un elemento fantástico. Nos está hablando de uno de los hermanos que es sumamente pequeño. Que el hermano grande encontraba normal ocuparse de todo, pero siempre atento a su pequeño hermano, delicado y único en su minúsculo tamaño. Súper pequeño. Bueno, aquí hay obviamente un elemento fantástico, ¿no? Tenemos un hermano grande y un hermano pequeño. Muy bien, y el hermano grande se ocupaba de todo por obvias razones. Nada hacía sin llevarlo consigo. ¿Quién no hacía nada? Bueno, el hermano pequeño obviamente no lo puede llevar, ¿no? ¿Quién hacía todo? El hermano grande. Así que el hermano grande no hacía nada sin llevar a su hermano pequeño. Si era día de pesca, se iban los 2 mar adentro. El hermano grande metido en el agua hasta los muslos, el pequeño encaramado en su oreja, ya estaba ahí trepado en su oreja, ¿no? Ambos inclinados sobre la transparencia del agua, esperando el momento en el que el pez se acercara y ¡zas! Caería preso en la celada de sus manos. ¿De las manos de quién? Del hermano grande, pues, ¿no? Si se trataba de cazar, salían al bosque. El pequeño acomodado a sus anchas en la alforja de cuero de su hermano, ¿no? Lo llevaba al bosque ahí en su alforja, quien daba largos pasos por entre los arbustos, en busca de algún animal salvaje que les garantizara el almuerzo, o de frutas maduras y jugosas que calmaran la sed. Nada faltaba a los 2 hermanos. Muy bien.
Los dos hermanos entonces salían y el hermano grande llevaba siempre al hermano pequeño, ¿no? A donde iba, a donde marchaba. Y aparentemente vivían tranquilos. Pero en las noches, este pero me da el anuncio de algo que pasaba, a pesar de que estaban todos bien. Pero en la noche, sentados frente al fuego, la casa entera parecía llenarse de vacío. Muy bien. La casa se llenaba de vacío en las noches. Eso me da a entender que estaban tristes en las noches, ¿no? Porque eran dos nada más. Casi sin advertirlo, comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas. ¿Recuerdan? Las montañas, la playa, las montañas, ¿no? Preguntándose cómo sería si estaría habitado e imaginando la vida de aquellos habitantes. Muy bien, aquí surge ya un conflicto. Supuestamente todos están bien, pero aquí hay un conflicto. ¿Cuál es ese conflicto en el texto narrativo? Colegas, en todo texto narrativo ustedes van a encontrar un conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? Que hay una inquietud, un deseo, un prurito por ver qué cosa hay más allá. De una suposición a otra, la charla se ampliaba hasta el amanecer con nuevas historias que se ligaban entre sí. Muy bien. Entonces, aquí ya ocurre algo, ¿no? En las noches ocurría algo. Tenían ese deseo de ver qué veía más allá. Durante el día, los dos hermanos solo pensaban en la llegada de la noche. Dato importante. Los hermanos ya comenzaron a dejar, digamos, de vivir como tal y comenzaron a vivir de esa suposición, de ese deseo. Momento en que habrían de sentarse junto al fuego e imaginar ese mundo que ignoraban. Y la noche se fue haciendo mejor que el día, la imaginación más seductora que la realidad. La imaginación más seductora que la realidad. Hasta que una vez, ya cerca del amanecer, el pequeño, miren, el pequeño, es el pequeño quien manda, con firmeza, le propuso a su hermano salir de casa para viajar hacia ese mundo que desconocían. Este dato es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque me da a entender que entre los dos protagonistas, uno de ellos es el que desencadena o toma la decisión. En este caso, el hermano pequeño. Le dijo, vámonos, con firmeza le dice, vámonos a ver qué hay más allá. No tardaron mucho en los preparativos. Reunieron algunas provisiones, tomaron pieles para enfrentar el frío, cerraron bien la puerta de su casa y se pusieron en camino. Muy bien, ya pues se decidieron y se fueron, dejando todo resguardado. Montado encima de la cabeza del hermano, ¿no? Ahí estaba. Esto da a entender que es como si fuera su conciencia, ¿no? Asegurando con vigor las redes de su cabello, el pequeño se sentía valiente, miren, el pequeño se sentía valiente, dice, ¿no? Como si también él fuera alto y poderoso, igual que su hermano. Pisando tierras cada vez más desconocidas, el grande se sentía estremecer por dentro. Miren, un dato curioso. Como si también él fuera pequeño. Muy bien, pero los dos cantaban, estaban juntos y aquella era su más linda aventura. Muy bien. El grande se sentía, el pequeño se sentía valiente, como si fuera grande, y el grande se estremecía. ¿Esto qué quiere decir? Que estaba ansioso, emocionado o incluso con miedo, como si fuera pequeño. O sea, los dos al final son uno. Después de algunos días, el suelo dejó de ser plano y comenzó la cuesta de la montaña. Comenzó la cuesta, un ascenso, lo difícil. Subieron por caminos antes abiertos por los animales. Desde la cabeza del hermano, el pequeño con determinación, otra vez otra característica, el pequeño con valentía, determinación, es el decidido, ¿no? Señalaba los rumbos más fáciles, porque supuestamente ve un poco mejor que su hermano, ¿no? El grande se aferraba a las piedras, rodeaba zanjones y bordeaba precipicios. Acampaban por la noche entre las rocas envueltos en pieles y al amanecer proseguían su lenta ascensión. Muy bien, seguían subiendo la montaña, ¿no? Muy bien. Les llevó varios días, pues. Tanto subieron un día que de repente no hubo ya modo de subir más. Habían llegado a la cima, Y desde arriba, extasiados, palabra interesante, sorprendidos, contemplaron por fin el otro lado del mundo, pasando las montañas. Qué bonito era. En la distancia todo era muy diminuto, limpio y bien dispuesto.
Las colinas descendían, claro, porque ya llegó a la cima, suaves hasta los valles sembrados de huertos. Cuando nos hablan de valles sembrados de huertos, ya nos están anunciando de que hay más seres humanos. Los campos salpicados de aldeas, hay más aldeas, y casitas parecían moverse a lo lejos. Muy bien. Sigo leyendo. Alegres, ya estaban alegres en ese punto, los dos hermanos comenzaron a descender. Bajaron y bajaron por caminos ahora más fáciles, trazados por otros pies. Curiosamente, por más que avanzaban, las casas y las personas no crecían tanto como lo habían esperado. Las casas y las personas no crecían tanto como habían esperado. Ellos estaban cada vez más cerca y los otros seguían siendo pequeños. Casi estaban llegando a la primera aldea, cuando oyeron un grito y después otro, y vieron que todas aquellas personitas corrían a encerrarse en sus casas, cerrando luego tras de sí puertas y ventanas. Sin entender lo que sucedía, el hermano grande depositó en el suelo al pequeño, y éste, viéndose por primera vez en un mundo de su tamaño, infló el pecho y resueltamente se acercó a la casa más próxima. Estos dos datos reafirman otra vez el carácter del menor, que es una persona resuelta, valiente y decidida. Llamó a la puerta y esperó que algún aldeano lo atendiera. A través de la endija, que se abrió con cautela, dos ojos, exactamente a la altura de los suyos, o sea, del pequeño, espiaron. Silencio al otro lado de la puerta. Pero un segundo después también la ventana se abrió lentamente, dando espacio a la vivaz curiosidad de otro par de ojos. Y en cada casa se abrieron temblorosas, estaban todavía nerviosas, otras endijas. Asomó tras ellas el destello de otras miradas, al principio recelosas, casi encogidas entre los hombros, primero recelosas, después más osadas, más atrevidas. Surgieron cabezas de hombres, de mujeres y de niños, cabezas pequeñas, todas minúsculas como la de su hermano. Pensó el mayor, todas eran pequeñitas, ¿no? Dijo el mayor, mientras trataba afanoso de comprender. No sabía qué es lo que pasaba. No había nadie ahí que fuera grande, nadie de su propio tamaño, y sin duda sucedía lo mismo en las aldeas vecinas, en todas aquellas casas que él había creído pequeñas solo a causa de la distancia. En ese momento, el mundo descubrió con súbito sobresalto al comprender por fin la realidad. Estaba hecho a la medida de su hermano. Toda la realidad estaba hecha a la medida de su hermano. Entonces, vio que el hermano, el pequeñito, tras hablar con los habitantes de la casa, volvía hacia él tendiéndole la mano. El hermano, que siempre le parecía tan frágil, ¿no?, lo llamaba con dulzura, con dulce firmeza. El hermano pequeño le llamaba a su hermano grande, ¿no? Y él se inclinó hasta tocar su manecita del hermano chiquito y se dejó guiar hasta las gentes de la aldea, que miraban asombradas por primera vez al único gigante de este mundo. Muy bien. Todo lo que he subrayado, colegas, es lo que también subrayaría cuando estoy leyendo o cuando esté dando el examen. Un error muy usual también es subrayar en demasía. Y otro error más fatal es irse de frente a las preguntas. Sugerencia, nunca hagan eso. Siempre reflexionen unos segundos sobre lo que han leído. A ver, ¿de qué me habla el texto? Me habla de dos hermanos. Ya, muy bien, sacando el tema, ¿no? Me habla de dos hermanos y la aventura que ellos tienen. Y el descubrimiento de que que uno de esos hermanos era un gigante. Listo. Con eso he logrado dar a mi mente la oportunidad para que se ubique bien en la lectura, en el tema y la idea principal. Ahora voy a las preguntas. A ver, 1. Según el texto, ¿dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano? Bueno, esta es una pregunta literal. Aquí no hay absolutamente nada que pensar. Es una total y absoluta pregunta
literal, ¿no? Según el texto, dice que iba en su oreja, ¿no? Lo recuerdo por ahí. Ahí estaba, por su oreja, ¿no? Cuando iban de pesca, ¿no? Ahí estaba clarísimo, encaramado en su oreja. Muy bien, trepado en su oreja. En la oreja de su hermano. Muy bien, claro, es la A, ¿no? Clarísimo. Ahí están 2 puntos asegurados. Muy bien. Es una pregunta literal. 2. De acuerdo con el desarrollo de la historia, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? ¿Ah? A ver, vamos a ver. El hermano grande comprendió que las personas de la aldea eran como su hermano. Eso ocurre al final, ¿no? Eso ocurre al final. Voy a poner una F de final. El hermano pequeño buscó conversar con alguno de los habitantes de la aldea. Eso también ocurre al final, pero antes de lo que está en la A. A ver, vamos a ver. Ambos hermanos oyeron gritos que provenían de la aldea a la que llegaron. Esa me parece que es la primera. A ver, ¿cuál sería la respuesta? La C. Escucharon gritos, el hermano el hermano, ¿qué hizo? Antes de conversar, ¿no? El hermano comprendió y luego se fue ahí. Obviamente la respuesta es la C. Es una pregunta literal. Es una pregunta literal. Solamente es de comparación. Vamos con la 3. 3. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede deducir a partir de la lectura del texto? Colegas, estimados colegas, a ver, quiero que presten atención. Cuando se dan estas preguntas en el texto, ya, ustedes, como siempre, deben guiarse de la idea principal, ¿no? Profesor, pero la idea principal trata básicamente de la aventura de los hermanos, ¿no? Muy bien, la aventura de los hermanos. Ya, perfecto. A ver, debe ser algo que en el texto no lo dice, pero que yo lo debo de suponer. A ver, vamos a ver. Yo les hago una pregunta, colegas. El hermano menor, el hermano chiquito, ¿no? El hermano chiquito, cuando el pequeñito, cuando estaban en su playa, cuando estaban en su playa ahí tranquilos, se le veía frágil, ¿no? Frágil, débil, ¿ya? Mientras que el hermano mayor era el que hacía todo, ¿no? Cazaba, recolectaba, iban a pescar. Él hacía todo, era el fuerte. Pero cuando se fueron de aventura, ¿qué pasó, estimados colegas? Hubo una contraposición, es decir, se invirtieron los papeles, ¿no es cierto? Eso es algo que el texto no lo dice, o sea, no te dice el papel se invirtió, no, pero ustedes lo deducen, porque se dan cuenta que el chiquitín, ¿qué pasó con el hermano pequeño, colegas? A ver, díganme ustedes, ¿qué pasó con el hermano pequeño? ¿Se volvió cómo? ¿Se volvió cómo? Valiente, ¿no es cierto? Se volvió valiente, fuerte, decidido. Ya. Deducción, vamos a ver. Aquí podemos jugar con las alternativas. Yo les sugiero jugar con las alternativas, colegas, ¿ya? Les sugiero jugar con las alternativas. A ver, vamos a ver. La A. El hermano pequeño solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimentos. Ya, esto es falso. ¿Por qué razón esto no puede ser una deducción, queridos colegas? Porque esto es algo que el texto lo dice literalmente, colegas. Escuchen bien, mis estimados amigos. Cuando el texto nos dice algo de forma literal, no es deducción. Esto lo dice en el texto literalmente. La C. Los hermanos se encontraban tristes por vivir solos en una playa desierta. No estaban tristes. Ahí dice en el texto claramente, colegas, que estaban felices. Lo que tenían era una curiosidad por salir, ¿no? Ya, y en las noches tenían esa curiosidad, pero dicen que estaban tristes, deprimidos. No, 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 para nada. Vivían tranquilos, felices y dichosos. Profesor, ¿por qué la respuesta es la B? A mí no me parece, profesor. A ver, vamos a ver. ¿Por qué razón es la B? El hermano grande sentía un gran temor por atravesar las montañas caminando. Profesor, pero en el texto no dice eso. A ver, vamos a leer. Vamos a leer. Primero, tengan en cuenta lo que les he dicho, colegas. Ha habido una inversión. El hermano pequeñín se volvió valiente, lo que me da a entender que ¿qué pasó con el hermano grandote? Se volvió asustadizo, tímido, porque salió de lo que él conocía. A ver, vamos a ver, pero a ver, para convencernos totalmente, ¿ya? A ver, ¿dónde está?
Pisando tierras cada vez más desconocidas, el grande se sentía estremecer por dentro. Temblaba, temblaba, tenía miedo. A ver, miren, después de algunos días subieron por caminos antes abiertos a los animales desde la cabeza del hermano, señalaba los rumbos más fáciles. El grande se aferraba a las piedras, rodeaba zanjones y bordeaba precipicios. Colegas, obviamente esto está emparentado con esto y con el cambio que se está dando. El hermano pequeño tiene valor y el hermano grande lo pierde porque se lanza una aventura en la cual él obviamente tal vez no está preparado. ¿Lo ven? ¿Y quién decide por salir? El hermano chiquito. No lo dice en el texto, no lo dice en el texto, queridos colegas, pero ustedes lo interpretan. Acá no lo dice, no lo dice, para nada, no lo dice. Pero ustedes pueden deducir que claramente el hermano, si el hermano chiquito se volvió valiente, el hermano grande, no es que se vuelva cobarde, sino le entró el miedo, ¿no? Entonces, ahí está, justamente ahí está lo interesante de esta historia. ¿Lo ven? Muy bien. Estas preguntas de deducción son las que la mayor parte de los colegas caen. Sugerencia, colegas, siempre vean qué parte del texto está justamente la respuesta, o sea, compárenla. 2, cuando ustedes marquen una respuesta, recuerden que una deducción no es algo que esté en el texto, ustedes lo tienen que deducir. Pregunta 4. En el texto, ¿cuál es el principal rasgo de personalidad del hermano pequeño? Ah, bueno, eso lo hemos dicho, ¿no? El profesor es valiente, pues. ¿Cuáles colegas? De frente. Bueno, se volvió valiente, ¿no? Dice, con decisión entró, ¿no? Muy bien, colegas, es la B. ¿De qué trata principalmente el texto? Ah, muy bien. ¿De qué dijimos, colegas? ¿De qué dijimos aquí en el texto? Bueno, profesor, trataba de dos hermanos que tienen una aventura, ¿no? Que tienen esa aventura. ¿Y qué pasó con esa aventura? ¿Qué pasó con esa aventura? Ah, bueno, pasó que el hermano mayor, que era tan confiado cuando estaba en su selva, ¿no? en su playa, comenzó a sentirse más débil, mientras que el hermano pequeño, que supuestamente era el débil, comenzó a sentirse más valiente y decidido. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se le llama eso, colegas? ¿Cómo se le llama eso? Ahí está. Muy bien, estimados colegas. Listo. ¿Qué tal nos fue? ¿Cuántos acertaron? Muy bien. Por eso era tan importante saber el tema y la idea principal. ¿Lo ven? Profesor, he acertado 4. ¿Estoy bien? Por supuesto, colega. Está extremadamente bien. Si ha acertado 4, perfecto. Prácticamente ya estamos listos, ¿no? Para todo. Profesor, yo acerté 3. Bueno, estamos más o menos, colega. ¿Podemos lograr la meta? ¿Podemos llegar a la meta? Sí, pero ahí todavía, podemos sufrir todavía. Profesor, yo acerté 2. Uy, ahí sí hay un problema. ¿Ya? Se acertaron de 2 a menos y ahí tenemos un problemita, colegas. Muy bien. ¿Cómo les fue en el examen? Me imagino que todos acertaron estas preguntas, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Y por último, a ver, ¿les parece? ¿Revisamos el texto número 2? Sí, vamos a revisarlo, ¿ya? Vamos a revisarlo y aplicar nuestra misma estrategia. A ver, vamos a comenzar. Dice así. Desde 2017, el gobierno francés, prohíbe que los escolares menores de 15 años acudan a las escuelas públicas portando teléfonos móviles con pantallas táctiles. Esto actualmente parecería una locura, ¿no? Ya, el gobierno francés, muy bien, prohíbe teléfonos móviles, también llamados smartphones o teléfonos inteligentes. Algunos docentes celebraron entusiastas la noticia. Algunos celebraron la noticia. Otros docentes sostenemos, ojo, sostenemos, ya. Obviamente me da a entender que es lo contrario de lo que está aquí. Que detrás de este tipo de medidas triunfa la absurda idea de contraponer educación y desarrollo tecnológico. Muy bien.
Colegas, aquí. Hacemos un adelanto. ¿Ustedes a qué tipo de texto creen que nos estamos enfrentando? ¿Qué tipo de texto será este? ¿Será un texto donde el autor solamente expone sus ideas o las defiende con argumentos? Claramente, el autor va a defender sus ideas con argumentos. Estamos frente a lo que se llama un texto argumentativo. Muy bien. Sigo leyendo. Ya sabemos la posición del autor. El autor sí está a favor del uso de estos dispositivos. Ante esto, uno se pregunta por las razones que motivan a que las mismas instituciones que antes reclamaban recursos para poner computadoras en las aulas, ahora pretendan nada menos que evitar que los estudiantes las lleven en sus bolsillos. Esto de aquí viene a ser una crítica que el autor está dando justamente a esas posturas. La razón es sencilla. En lugar de llevar a cabo un verdadero proceso de transformación digital, el autor que critica que la mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre, introducir un poco de tecnología aquí y allá, usar una pizarra digital que funcione igual que la pizarra de tiza, pero sin el polvo, o leer un libro digitalizado idéntico al de papel, pero con video. El autor está criticando el hecho de que eh, las escuelas en realidad no quieren llevar a cabo un verdadero proceso de transformación digital. Así pues, se nos presenta una visión triste y restringida del uso de la tecnología digital, que afecta el desarrollo de varias generaciones de estudiantes para, por ejemplo, reconocer noticias falsas o identificar fuentes de información confiables. Muy bien, el autor obviamente está criticando que no se les deje utilizar la tecnología. No se tiene en cuenta que un adecuado proceso de alfabetización digital puede contribuir en gran medida a que los estudiantes se comporten responsablemente en el contexto en que les toca vivir. Un adecuado proceso de alfabetización digital puede contribuir a que los estudiantes se comporten responsablemente en el contexto que les toca vivir. Esa es un postulado del autor. Es una de sus ideas, una de sus afirmaciones. ¿De verdad se puede pensar que incluir la tecnología de la educación o introducirla de manera anecdótica, miren, anecdótica, como hacen siempre, y superficial, puede ser una buena idea? El autor está poniendo en duda a través de una pregunta esa idea. En un mundo en el que utilizamos los smartphones para casi todo, ¿por qué entusiasma la idea de eliminar su presencia de las escuelas? El autor está haciendo una pregunta, ¿no? Una pregunta retórica. Ahora bien, no se trata tan solo de pedir a los estudiantes que lleven sus smartphones a las aulas para que, en algún lugar de usarlos en casa, lo hagan en clase. No se trata de eso. De ser así, nos encontraríamos con sesiones imposibles de gestionar y con distracciones constantes, que es lo que preocupa a aquellos docentes que están de acuerdo con quitarlos de la escuela. El reto de la educación actual consiste en integrar, y aquí viene otra afirmación, el reto de la educación actual consiste en integrar la tecnología en el aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes alternativas para usarla y evitando que la consideren únicamente como una herramienta de entretenimiento. Para que ello ocurra, la educación debe evolucionar. Miren, otra afirmación del autor. Por diversas razones seguimos educándonos con los mismos métodos del siglo XX, con los que se educaron nuestros padres y nuestros abuelos. Aún existen instituciones que buscan desarrollar aprendizajes basándose en un solo libro de texto, cuyo contenido es necesario memorizar y repetir en un examen. Esto trae como consecuencia que se produzca la dependencia por una sola fuente. En muchos casos, los estudiantes se forman con la idea de que una información es indiscutible si está impresa en un libro o aparece en una pantalla. El autor está criticando esta postura. A ver, tal vez nos haga una pregunta al respecto. En la educación básica, cada día más los mecanismos de verificación de fuentes resultan fundamentales. Otra afirmación, los mecanismos de verificación de fuentes resultan fundamentales.
Considerando que vivimos en una sociedad caracterizada por la hiperabundancia y la saturación de información proveniente del Internet, hasta ahora la escuela no ha sido capaz de dotar a los estudiantes de las habilidades y herramientas adecuadas para lidiar con la gran cantidad de contenidos a los que tienen acceso. La escuela ha fallado frente a la hiperabundancia. De nuestro quehacer, los docentes podemos ayudar a que los estudiantes comprendan que el conocimiento no está encerrado en un solo libro o una sola fuente, o que se manejen entre cantidades ilimitadas de información, ya que sean capaces de cualificar la calidad, de reflexionar críticamente sobre ellas, descartarlas cuando es mala y compartirla cuando es buena. Bajo esta perspectiva podríamos plantear retos o problemas significativos que los estudiantes tengan que resolver con las fuentes que estén a su disposición. Nuestro rol consiste entonces, y este entonces me indica que lo que viene a continuación es definitivamente una idea principal, en guiarlos para que sepan bucear dentro de ese mar de información. Esto, según el autor, y ustedes han visto en los anteriores párrafos, es una de las mayores postulados del autor, que debemos enseñar a los estudiantes a navegar en ese mar de información, de esa hiperabundancia. Párrafo final, probablemente sea la conclusión, puesto que está al final ya de un texto argumentativo. En este sentido, es necesario promover que los estudiantes tengan un papel mucho más activo y protagónico en la verificación y búsqueda de fuentes de información. Conclusión, tengan un papel mucho más activo y protagónico en la verificación y búsqueda de fuentes de información, de modo que utilicen diversos métodos que les permitan revisar la validez de las fuentes de forma colaborativa. Así, en lugar de asumir el papel de referente universal, los docentes debemos actuar como moderadores de las actividades. Aunque es una tarea compleja, es importante reorientar las dinámicas de las aulas a fin de que la tecnología digital tenga un espacio en el proceso de aprender y que los estudiantes también participen en dicho proceso, pero reflexivamente. Los estudiantes en la tecnología digital también participarán en su aprendizaje, pero lo harán de forma reflexiva. ¿Qué tal, colegas? Profesor, ¿el texto de qué me habla? A ver, vamos a pensar ya. ¿De qué nos habló el texto, colegas? Bueno, el texto nos ha hablado sobre el uso de las tecnologías en las escuelas y la necesidad de emplearlos. ¿Por qué razón? Especialmente por lo que nos dice el autor, entre otras cosas, porque los jóvenes están llenos de información, están infoxicados, están con una abundancia de información y nosotros debemos de guiarles justamente a que busquen las mejores fuentes de información. Y lo dice el autor frecuentemente aquí, en el último y el penúltimo párrafo. Muy bien. Una vez planteado ello, voy a mis preguntas, sin miedo. 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se puede concluir del texto? A ver. Conclusión. Las preguntas de conclusión, estimados colegas, también son preguntas de inferencia. Les doy un adelanto. Las preguntas de inferencia son aquellas, una vez más, que no están en el texto, pero que yo asumo como valederas a partir de los datos que me dan. A ver, aquí me están pidiendo cuál no es concluyente, cuál no es una conclusión. Lo que debo buscar entonces, lo que la lógica me indica es que hay dos que sí que son parte de la conclusión. No porque estén al final, colegas. No necesariamente porque estén al final, sino porque son inferencias. Y hay uno que no es una inferencia. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Probamos. El uso actual que se le da a los libros electrónicos, bueno, en el texto solamente habla una vez de los libros electrónicos, y a las pizarras digitales, ya que también lo menciono una vez, es una muestra de que la escuela promueve la alfabetización digital. Según el autor del texto, estas dos formas que utilizan las escuelas, por lo menos en el 2019, no son una alfabetización digital.
solamente son, digámoslo así, una forma de engañar, ¿no? Hacer lo mismo, dice el autor, hacer lo mismo. Bueno, creo que no hay mucho que decir. Creo que ya tenemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, colegas? La A. Claro. Pero probamos, vamos a leer la B, a ver si es una inferencia. El uso de un solo libro de texto puede ser un obstáculo para fomentar que los estudiantes aprendan a contrastar la información de diferentes fuentes. Claro, eso lo dice al final el autor incluso, ¿no? Y pueden creer que eso es cierto. El uso limitado de algunos docentes le dan a la tecnología digital, que le dan a la tecnología digital se debe a que la consideran una distracción para los estudiantes. Claro, también eso es una parte conclusiva del autor. Muy bien. Es la A, ¿no? Bastante claro, bastante evidente. Claro que sí. Aunque aquí la pregunta no sería, yo considero que la pregunta no sería que se puede concluir del texto. Aquí lo que sería, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede extraer del texto? Nada más, ¿no? Porque en realidad, como conclusión, no entrarían estos dos aquí. Particularmente yo considero que estas preguntas no están bien planteadas, ¿ya? O la pregunta no está bien planteada, ¿no? Pero bueno, igual, es bastante evidente la respuesta. Vamos con la 7. A ver, en el texto, el autor menciona un hecho que, según él, muestra que la idea de contraponer educación y tecnología ha triunfado, ¿no? A ver, vamos a ver cuál de los es, o sea, según el autor nos muestra un hecho. A ver, ¿cuál es ese hecho que nos dice que en la cual nos explica que justamente la educación se ha contrapuesto al uso de la tecnología? Es el hecho que aparece al inicio, colegas. Es el hecho que aparece al inicio donde el gobierno francés supuestamente ha prohibido el uso de smartphones, ¿no? Bueno, ese es el hecho, colegas, ya está dicho, clarísimo. Ahí es donde, a partir de ahí, el autor explica todo su aparato teórico, ¿no? Muy bien, es la B, ¿no? Clarísimo, la B. Vamos, vamos. Seguimos. ¿Cuál es el propósito principal? Ah, propósito. Colegas, el propósito es lo que el texto busca, ¿ya? Lo que el texto busca. Es decir, lo que el autor quiere con este texto. O sea, ¿qué quiere lograr el autor con este texto? A ver, ¿qué es lo que quiere lograr? A ver, vamos a ver uno por uno. Esto se puede hacer por descarte también. Leemos la A. Enumerar los beneficios pedagógicos que conlleva utilizar apropiadamente la tecnología digital en las escuelas. El autor nos menciona esos beneficios pedagógicos, no, no lo hace. En ningún momento menciona ningún tipo de beneficio pedagógico. O tal vez lo menciona, pero no le enumera. Ese es el problema, no le enumera, ¿no, colegas? No le enumera. Describir algunas, no. Hemos dicho claramente que el autor no solamente describe, el autor está argumentando. De ahí ya, ahí esto ya muere ya. Esto ya muere. Resaltar la necesidad de incluir los avances del desarrollo tecnológico digital en la práctica pedagógica. Súper obvio. Súper obvio. Muy bien. Aquí está, miren. No olviden que cuando hablamos de propósito, estamos hablando también necesariamente de idea principal, colegas. La próxima semana vamos a revisar este concepto, ¿ya? Y no se olviden, no hay que desligar. Propósito, idea principal, van de la mano, juntitos, no se separan. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver. Vamos a ver. A ver. A ver, creo que no le he compartido, ¿no? A ver. ¿Dónde están? Ya, a ver un ratito, colegas, disculpen. Ya, a ver, aquí estaba. Ya. Muy bien. En el tercer párrafo del texto, ya terminando esta parte, en el tercer párrafo del texto, el autor afirma lo siguiente, no hay que ir al texto, ¿no? De frente aquí está. La mayoría de escuelas pretende seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. Ah, ya. El autor dice que las escuelas han hecho lo mismo siempre, ¿no? O sea, pretenden seguir haciendo lo mismo. Eh, colocando la tecnología, pero de manera muy sosa, muy simple, ¿no? Una pizarra digital, un librito por ahí. Es algo muy simple, dice el autor. Muy superficial es la palabra que utiliza. Listo, colegas, ¿cuál es la respuesta? ¿A qué se refiere el autor? A ver.
Vamos, la B. Muy bien, colega Cecilia. Clarísimo, es la B. Excelente, excelente, colegas. Eso estaba sencillo, ¿no? Súper fácil. Me parece que lo más difícil es leer el texto. Creo que eso es lo más difícil. O sea, todo tan grande que es, profe, eso es lo que cansa ya. Pero tenemos que leerlo. En una entrevista, esto es una consigna. Un docente realizó el siguiente comentario. A ver, vamos a leer el comentario del docente. Hace poco recuerdo haber propuesto a mis estudiantes llevar a cabo una actividad que consistía en crear perfiles de personajes históricos en la red social que más le utilice. La actividad los motivó a investigar en la web sobre la vida de estos personajes. Para ello, tenía que buscar y contrastar diversas fuentes de información acerca de sus datos biográficos. Además, tuvieron que realizar una selección de imágenes, determinar los contactos de dichos personajes y explicar qué relación existió entre ellos en función de la época en que vivieron. Muy bien. Según esta entrevista, la actividad descrita en el comentario anterior está basada en una idea que también se desprende del texto. ¿Cuál es esa idea? En el texto, a ver, ¿cuál es la idea que se está desprendiendo de manera general en el texto, colegas? Que debemos utilizar la tecnología, ¿ya? Para integrar a nuestras sesiones. Y eso es lo que el docente, en este comentario, está haciendo en una actividad de aprendizaje. Sobre todo por un detalle, porque es la red social que más utilizan. A ver, colegas, ¿cuál sería la respuesta en la 10? Muy bien, colega Cecilia. El reto de la educación actual consiste en integrar las tecnologías digitales, tal como ha hecho el profesor, en las actividades de aprendizaje, aprovechando que los estudiantes ya conocen sobre ellas. Aunque hablar sobre ese asunto también es un poco engorroso. Ustedes saben que en esta pandemia nos hemos dado cuenta que muchos estudiantes conocen redes sociales, conocen algunas formas, pero no necesariamente las conocían para su provecho, ¿no? Me imagino que hemos nosotros aprovechado ese problema para poder enseñarles cómo hacerlo. Pero nosotros también hemos tenido que aprender. Muy bien, colegas. Profesor, de estas 10, yo he acertado 9. ¿Qué tal estamos? Excelente, colegas. Excelente. Si han acertado 9, ni hablar, ¿no? Profesor, he acertado de 6 para arriba, más o menos. Pero profesor, acerté 3 nada más, de todo. Ahí sí estamos un poco mal, colegas, ¿ya? Hay que seguir repasando, hay que seguir leyendo. Muy bien. A ver, luego vamos a seguir revisando, no solamente este examen, sino también por ahí encontré algunos otros exámenes de otros años, eh, y los vamos a revisar, ¿no? Los vamos a revisar así detenidamente a medida que vamos a ir avanzando cada uno de los temas. Sí, estimados colegas, les invito una vez más a que sigan revisando, sigan repasando. Ya se les ha actualizado también, ya desde ayer estaba actualizado el simulacro. Hay un simulacro en el Drive. Por favor, ingresen y realicen ese simulacro. Les invito también a que vean las demás prácticas, ¿no? Si se han perdido alguna práctica dirigida, ingresen y revisen también las prácticas dirigidas. Y no se olviden, todos los días siempre hay que leer algo, ¿no? Yo por aquí estaba revisando, bueno, encontré un pequeño texto, pero siempre hay que estar revisando, ¿no? Nos ayuda la lectura. Tal vez una versión digital, yo encontré este texto antiguo, miren, del lenguaje, ¿ya? Es de 1923, ¿no? Mm, Bueno, le estoy dando una revisión a ver qué cosas interesantes encontramos. Siempre hay que tener un libro nosotros y hay que estar revisándolo, ya sea en digital, un artículo o en físico. Eso sería todo por hoy, estimados colegas, complementando lo que ayer había restado, ¿sí? Muchísimas gracias por escucharnos, son muy amables todos ustedes y nos estamos viendo la siguiente semana. O en todo caso, si tuvieran algún comentario o alguna pregunta, estamos atentos. Algo que quizá no quedó claro, no pudieron comprenderlo a cabalidad. Muy bien. Muy bien, colegas, sigamos estudiando. No hay que declinar, no hay que mermar nuestras ganas. Muy amables todos. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Reimer.
Muchísimas gracias, doctor Luis. Sinceramente, una clase bastante importante. Bueno, complementando lo que ya ayer veníamos trabajando.